Pues como dice Emilio, soy Víctor Casas, he vivido 15 años en un pueblo de Sayago, en Fornillos, ahora vivo en un pueblo más pequeño todavía en la zona de esa salmantina. Entonces, bueno, cuento esta cosa tan personal porque tiene mucho que ver con la charla en la que voy a hablar. Porque gran parte de los datos que voy a exponer, o una parte, los he vivido, todavía los sigo viviendo, y me los han contado, que me parece interesante. Bien, voy a hablar un poco primero de la visión que quiero dar de esta parte, de esa relación o las aportaciones de los animales en el mundo rural tradicional, y voy a hacerlo de una visión holística. Este palabra quiere decir una visión general, no hablando de las partes, sino intentando dar una visión en conjunto, y quizá la ecología humana sea la disciplina que más se acerca a esa visión, digamos la disciplina que estudia la adaptación de los humanos al territorio y cómo en esa relación se genera un patrimonio ambiental y cultural muy interesante. En cuanto al espacio y el tiempo, sobre todo voy a hablar de la zona de la raya, de la parte de León, Zamora, Salamanca, Extremadura y parte de Portugal y parte de Galicia, que es el ámbito de mi trabajo, sobre todo, donde yo más trabajo, la zona donde yo me siento, que es como mi patria, esa parte del viejo reino y zonas aledañas, y además una zona donde, por diferentes circunstancias, como todos imagino que sabéis, económicas, geográficas, etcétera, pues ha mantenido hasta el siglo XXI gran parte o una parte del patrimonio rural antiguo, del patrimonio cultural antiguo, que todavía podemos disfrutar, aunque ya, bueno, pues como lógicamente de capa caída, y bueno, todavía sigue aguantando. Parecía que iba a durar menos, pero todavía hay gente en los pueblos y todavía hay gente que recuerda cosas y las cuenta. Y en cuanto al tiempo, sobre todo voy a hablar del siglo XX, digamos, o siglo XIX. He obviado toda parte de información pues, de la Grecia clásica, la época medieval, la época moderna, en cuanto a usos de animales, porque yo creo que nos pilla como más a desmano, y me parece más interesante establecer vínculos entre nuestros antepasados rurales y nosotros, que mostrar un mundo que no tiene nada que ver con nosotros, porque está muy alejado. Entonces prefiero, me voy a centrar más en lo que ha contado la gente a partir del final del XIX, principios del XX, hasta nuestra época actual, en cuanto a relaciones. Y en cuanto a las fuentes, como decía antes, hay una parte propia que yo he anotado en mi vida diaria en Fornillos y en donde vivo la Entraguntía. Hay una parte que yo he recopilado para diferentes trabajos. Antes comentaba Emilio del Lobo, he hecho también bastantes cosillas en ecomuseos y libros, sobre todo en Arribes del Duero. Entonces tengo mucha información recopilada, y luego tengo las fuentes bibliográficas de las que tengo también mucha información, y tengo que rendir homenaje a todos los que me han precedido, que se han dedicado a preguntar y a anotar, y que sin ellos pues gran parte de esa información no la tendríamos con nosotros. A mí me hace especial, tengo mucho cariño al padre Morán Bardón, que recogió mucha información al principio del siglo XX en Salamanca y Zamora, a Luis Cortés, a Panero en la zona de Almeida, pero también a biólogos como Bernis, como Valverde, en fin, mucha gente. He usado muchas fuentes. Soy bastante friki en cuanto a los libros, tengo bastantes cosas, y he tirado un poco de eso, de tanto biología como ecología, como etnografía, antropología, farmacología, etc. Bien, me voy a ir un poco por las ramas al principio, pero esto me parece interesante comentarlo, aunque sea por cultura general, ya que estáis aquí sentadas, pues voy a aprovechar, ¿vale? Bien, pongo estas fotos de un elefante y un león, y diréis, ¿qué pinta un elefante y un león si no es en el circo, en Zamora o en la zona de la raya? Bien, me parece interesante decir esto porque esto ha influido mucho en nuestra cultura, y en qué animales nos encontramos en este medio rural tradicional de los que voy a hablar, pero también tiene influencias actuales en nuestros debates de bar, o nuestras charlas informales, o nuestras reflexiones personales en cuanto a qué hacer con el medio rural, con los bosques, cómo gestionar el paisaje y demás. Como todos sabéis, el género Homo nació, los primeros datos, todo esto
como todos sabéis, imagino, si leéis un poco la prensa o veis la televisión, la arqueología y la paleontología, sobre todo con el uso de la genética, pues cambia cada poco. Entonces, no se puede establecer cosas muy fijas. Pero, en principio, los datos indican que el género Homo, o sea, los antepasados cercanos a nosotros, nació en África hace 2,5 millones de años. Hace 2 millones salió de África y ocupó parte de Asia y parte de Europa. De ahí vienen, por ejemplo, los neandertales, nuestros parientes extinguidos hace 30.000 años, que son descendientes de esa primera oleada de Homo habilis, que salió de África. La siguiente oleada ya es cuando salió Homo sapiens, que son con nosotros, o sea, gente igual que nosotros. Hace 200.000 años hay datos, dicen los paleontólogos, que había personas como nosotros en África. Hace 70.000 salieron de África. Primero ocuparon Asia y luego Europa. Y fueron cambiando los ecosistemas. Con su inteligencia y sus herramientas fueron eliminando animales grandes, etc. Pero bueno, ahí estaban. Como llevan tanto tiempo, ya había habido una oleada anterior de homos, hacía 2 millones de años, digamos que había una coevolución de las especies presas con los depredadores, estos nuevos depredadores raros, porque en principio son monos que tienen armas, que persiguen a los animales, etc. Hace 45.000 llegaron a Australia. Fijaos qué aventura, pues pasaron toda Asia, todas las islas, llegaron a Australia. Ahí se encontraron un continente que nunca había llegado ningún humano, lleno de animales raros, porque eran marsupiales, pero tamaño elefante, tamaño rinoceronte, tamaño vaca. Acabaron con ellos de manera rapidísima. Muy rara, muy rápida. Estos animales no estaban adaptados a este tipo de depredadores. El depredador más grande que había era el lobo marsupial, y entonces acabaron con ellos rapidísimo. El clima y los bosques de Australia cambiaron, y el clima también. Gran parte de esa oleada de fuegos que ha habido en Australia esta temporada pasada deriva de eso, de ese cambio radical que ya ocurrió hace 45.000 años del clima de un continente y de la vegetación de un continente. Hace 16.000 años llegaron a América, pasaron el estrecho de Bering y llegaron a América. Se encontraron igual, un continente repleto de animales. Allá había una variedad tremenda de animales, había desde camellos gigantes hasta perezosos gigantes, pero había elefantes, había mamut, había tigres, jaguares, en fin. Julia lo sabe porque se lo he dicho otro día en Salamanca en una charla. Como las cordilleras en América son de norte a sur y en Europa de este a oeste, allí hay mucha más diversidad de bosques y mucho más diversidad de animales asociados a la vegetación. Es como si fuera una especie como de, yo qué sé, de coctelera, mezclando camellos con perezosos gigantes, en fin, animales igual que los de Australia, no adaptados a una especie rara, una especie invasora, inteligente, que acabó con ellos de manera muy rápida. Hasta hace poco tiempo se pensaba que había influido mucho sobre todo las glaciaciones en esta extinción masiva de América. Pero cada vez hay más datos que confirman que sobre todo fue los humanos que acabaron con ellos. Incluso en lugares tan apartados como la selva amazónica, que pensábamos hasta hace poco que era una zona virgen, donde no había habido influencia humana, allí la eliminación de los grandes herbívoros que abonaban, dispersaban semillas, rompían los árboles, hacían caminos, cambió también la vegetación de la zona amazónica. ¿Qué ha ocurrido en África? Alguien me dirá, ¿por qué en África hay elefantes, rinocerontes, cebras y tal, y en Asia también? Pues porque allí la coevolución fue mucho más anterior. Como ahí nacieron los humanos hace 2 millones de años, 2 millones y medio, digamos que han tenido tiempo de adaptarse a esos bichos tan agresivos y tan listos que les mataban. En Asia pasó un poco lo mismo, llegó rápidamente Homo habilis y por eso todavía mantenemos ahí especies como elefantes, rinocerontes, tigres, digo todavía porque la mayoría están a punto de extinguirse. Y en Europa, la combinación de clima más frío, glaciaciones, esas cordilleras de este a oeste que impedían que los animales bajaran y la combinación de humanos acabaron con gran parte de la macrofauna. En resumen, que no quiero aburriros, que diráis, pero ¿de qué coño habla ese tío? Si aquí hablamos de supersticiones. En resumen, que aquí habría elefantes, rinocerontes, leones, hienas, si no fuera por nosotros. De hecho, algunas teorías del rewilding, de regenerar, recuperar las grandes zonas de bosques abandonadas o con poco uso con la migración a las ciudades, hay teóricos que hablan de soltar, ya están trayendo, sabéis, bisontes, caballos de Przewalski,
pseudo-euros, porque el euro se extinguió en época medieval y se ha recuperado a través de vacas primitivas como la sayaguesa. Pero también hablan de traer elefantes. Los elefantes en Asia y los rinocerontes están fatal porque hay una población tremenda en esas zonas, mucha presión, sobre todo por la medicina china y por la falta de ecosistemas, y hay gente que dice, pues vamos a soltar elefantes en Francia y en España y demás. Por ejemplo, el chacal dorado se está volviendo a sus zonas. De la zona del Danubio está llegando ya a Francia. Y llegará a España en tiempos. Se calcula que 15, 20, 30, 40 años habrá chacales dorados otra vez en España. ¿Y qué haremos con ellos? Por ejemplo, el castor, que todo el mundo se lo imagina en un documental de la tele, ¿no?, viviendo en la zona norte, pues el castor se extinguió. Hay datos de Valladolid, muy cerca de Valladolid capital, de castores en época medieval. O sea que el castor aguantó hasta épocas históricas, en el Pisuerga, por ejemplo, en zonas de grandes ríos, y lo eliminamos nosotros. Un grupo de franceses, bueno, o sea, de franceses o españoles, han traído castores de Francia, y hay en el Ebro una población de castores, en la zona de La Rioja y Navarra hay castores que alguien soltó, diciendo, pero es una especie autóctona, vamos a soltarlos. Y ahí están diciendo que ¿qué hacemos con esta especie? ¿Es invasora? ¿Es histórica? ¿Me entendéis? La hiena manchada, por ejemplo, también es una especie que hay gente que está diciendo, joder, pues hay que soltar hienas en España, porque aquí hubo hienas. Pero imaginaos lo que es convivir con el lobo, lo que nos cuesta, lo que es con hienas, ¿no? En fin. Bueno, todo esto lo cuento porque tiene una influencia tremenda con vuestra vida cotidiana y con lo que voy a contar. Un poco más tarde, a partir de hace 12.000 años, sabéis que los humanos domesticamos, o nos domesticaron, porque también hay teorías que dicen que fueron ellos que nos domesticaron a nosotros, el trigo, yo qué sé, pues la higuera fue bastante temprana, la vaca, que se domesticó hace 9.000 y pico años en diferentes puntos de África y Asia, en fin. Bueno, hace como 12.000 años empezó los procesos de domesticación, en gran parte ligados a un cambio de clima. Se acabaron las glaciaciones, mejoró la temperatura, había mucha humedad y probablemente teníamos pocas presas de las que alimentarnos porque nos habíamos cargado a la gran mayoría de ellas. Entonces decidimos hacer una depredación, no sé cómo se llama esto, subroada o bueno, dosificada, ¿no?, digamos. En vez de matar la vaca, la encierro, la crío, la selecciono para hacerla más mansita y voy comiendo sus crías o su leche y demás. Bien, en diferentes puntos del planeta se fueron domesticando diferentes especies. ¿Quién fue el primero? ¿Quién me lo dice? La primera especie domesticada. El perro. El perro que se derivó del lobo. Ha habido ahí en los años 80 que si chacales, que si no sé qué, el lobo. El lobo. Probablemente una especie de lobo distinta a una especie de lobo extinguida, se dicen algunos autores. Y el tiempo, hay mogollón de teorías. Curiosamente, aunque estamos en el siglo XXI, todavía no sabemos cuándo se domesticó el perro. 30.000, 20.000, en fin, los humanos que llegaron a América ya llevaban perros. Ahí tenemos una buena señal. O sea, hace 16.000 años ya había perros domesticados porque fue el único animal doméstico que llevaban los humanos que llegaban a América y que seguramente les ayudaría a cargarse a toda esa macrofauna que vivía en el continente. Bien, vacas en Asia, en África, ovejas en Asia, gallinas en Asia, cerdos en Asia. Hay un punto de zona de Asia que es muy importante porque gran parte de las especies se domesticaban allí. Y en América, aparte de los camélidos como la llama, la vicuña, por ejemplo el pavo, que fue lo que llegó aquí en el siglo XVII, XVIII de manera masiva. Bien, ya voy centrándome, no os preocupéis. ¿Qué fauna o qué animales había en la época de la que yo voy a hablar? En el siglo XX, en ese momento en que todavía mucha gente vivía pues, con una cultura milenaria, muy cercana, muy autosuficiente, muy cercana al territorio. A la izquierda, los animales extinguidos, por supuesto. Ahí había que meter muchas especies, muchísimas, que nos cargamos. Un poco más a la derecha, las que han aguantado, algunos de manera milagrosa, como por ejemplo el oso, en las zonas más pobres de la península y las más apartadas. El oso, como sabéis, por ejemplo, con el escudo de Madrid, el oso del Madroño, sus zonas más favorables están en bosques de fondo de valle, mucho más que en la montaña. El oso está feliz aquí en Zamora, por ejemplo, ¿no?, comiendo pues, mucha producción vegetal y animal que hay en los ríos. Está expulsado por los humanos a las montañas. Y allí, gracias a que en los años 60 la población urbana
cambió un poco la mentalidad, se legisló para proteger estas especies que si no fuera por esa legislación de los años 60 del siglo XX, estarían extinguidos. A partir de los 60 y sobre todo en los años 80, España y Europa se está gastando mucho dinero de fondos públicos para recuperar especies que estuvieron a punto de extinguirse porque pasaron de ser alimañas a animales valorados y animales incluso a veces también hasta deseados que llegan a un territorio porque tiene implicaciones turísticas o lo que sea. Ahí metemos, por ejemplo, las grandes rapaces, que con la estricnina en los años 50, parte de los 60, casi acabamos con ellas. El lobo, por supuesto, que solo se quedó en las zonas más pobres de España, como es Orense, Zamora, León, parte de Extremadura, etcétera. Y curiosamente se mantuvo una población importante en Zamora, porque aquí no se creó la Junta de Extinción de Alimañas, que fue una cosa, bueno, pues de que el poder, sobre todo ligado a las grandes, a la caza, a la actividad cinegética, creó unos gabinetes de extinción de alimañas. Pero no para favorecer a los ganaderos agricultores, sino para favorecer la caza. Y alimañas eran todo, desde lagartos hasta osos, por supuesto. Y se hicieron muchos esfuerzos para cargarse todos estos bichos que eran alimañas. ¿Qué pasó? Que en Zamora no había Junta de Extinción de Alimañas, o sea, no había ayudas, no daban veneno, no pagaban por eliminar alimañas. Y por eso en gran parte se explica que aquí se mantuvo tanto también el lobo en la zona pues, de la Carballeda, de Sanabria, etcétera. El ciervo, pues se extinguió en gran parte de España. El ciervo que hay ahora en la Sierra de la Culebra y que está dando tantos problemas de convivencia con él, se trajo de Toledo y de Andalucía en los años 60. Aquí estaba extinguido. El jabalí sí que aguantó en zonas, sobre todo de Portugal, muy cerradas, con muy poco habitadas, y también el corzo. Bien, en medio, los animales favorecidos por esa actividad agraria, que son, curiosamente, los que yo luego contaré más, que se usan más como elementos mágicos, medicinales y demás. Especies bien adaptadas a un ecosistema agrario, que como digo, se implantó de manera muy lenta y que favoreció un ecosistema muy variado, con bosques, con cultivos, con zonas de pastizal, con estructuras de piedra, etc. Hay muchos animales que bien adaptados a ese espacio. Y a la derecha, los animales domésticos, que todos, o sea, ninguno tiene un origen ibérico, todos vinieron o bien de Asia, o de África, o de América, y aquí crearon variedades y tipos adaptados al territorio y a la cultura de la gente que los mantenía, que elegía el color, que elegía que si querían trabajo, querían carne, querían lana, etcétera. Y abajo, ahí están el gorrión y el ratón doméstico, que son animales que vinieron con los grupos de agricultores y ganaderos que venían del este. No son propios de la península ibérica, se cree, no hay datos paleontológicos de estas especies, y vinieron unidos a los cultivos y el ganado. Y son, como luego contaré, especies también muy habituales a la cultura popular. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque creo que me enrollo mucho, ¿no? A ver. Bien. Si hay tiempo, y si no me modero un poco, dejamos luego un espacio final para preguntas, si os parece. Y no he dicho que me encantaría que si alguien tiene una duda, pues que levantara la mano y me interrumpa, ¿eh? Yo lo agradezco porque... Ah, genial. ¿Por qué no hay lugar? Llegará ahora. Llegará ahora. Ya veo que eres de gatos, ¿eh? Sí, claro, las hojas son de gatos. Bien, vamos a ver. Esta foto de Fornillos nos está mostrando un medio rural que tiene una mezcla entre parte de ese patrimonio antiguo, autosuficiente, ligado al territorio, etcétera, y parte de elementos ya traídos por carretera y de procedencia industrial, sobre todo a partir de los años 70, en este caso, de Sayago, ¿vale? Y hay un paisaje pues, que yo interpreto, leo, como parte de ese paisaje autosuficiente, con cortinas, antiguos campos de lino, de huertas, de cultivos de cereal, y elementos modernos debidos al abandono, a que ya la gente ya compra el pan al panadero en vez de tener que cultivar el centeno, etcétera. Parte del bosque que está volviendo y parte de elementos tradicionales. Lo que está a la izquierda es lo que ahora llamamos paisajes, bosques manejados, arquitectura popular, artesanía o razas de ganado autóctono, que son islas, son elementos procedentes de ese mundo antiguo mantenidos de milagro. Nadie buscó en su momento que esto se mantuviera. Se mantuvo por lo que fuera, por diferentes motivos. Porque un paisano o una paisana en un pueblo siguió haciendo cerámica, o siguió tallando madera,
o una raza de ovejas o de vacas, pues en vez de cruzarla con una raza industrial, que fue lo que se buscó, que nuestra administración buscó de manera rápida, en vez de mejorar las razas, mezclarlas con razas de otros países que investiguen ellos, ¿no? Como se decía, que inventen ellos, y que se han cambiado. Entonces, Zamora es un ejemplo claro de que hay muchos elementos que de milagro, porque nadie tuvo interés en que se mantuvieran, han llegado al siglo XXI y de repente, al igual que antes hablaba de las alimañas, que pasaban de alimañas a animal valorado y conservado, estos elementos que antes eran cosas de palurdos, ¿no? Como dice la maravillosa presidenta de Madrid, de estos paletos, ¿no? Cosas de paletos, parece mentira que todavía sigamos con esas cosas, ¿no? Hoy en día, esas cosas de paletos que no valían para nada, de repente son elementos pues, que son importantes, ¿no? Otra cosa es que después, económicamente, sea dificilísimo poder vivir de la artesanía o de la ganadería extensiva. Pero, como digo, muchos elementos que valoramos nosotros, que estamos aquí sentados, provienen son islas de un mundo pasado, pero que de repente, visto con otra perspectiva y en otro contexto, vemos que tiene valor, ¿no? Por eso estamos aquí sentados, creo que todos hoy. Todas las comunidades humanas del mundo necesitan las mismas cosas, igual que nosotros, ¿no? Agua, vestido, una vivienda, medicinas, la parte esa de ritos, supersticiones, la parte también de historias, de cuentos, de canciones, ¿no? Que nos hacen sentir mejor, ¿no? Que nos favorecen positivamente. Ahí tengo elementos que forman una comunidad en esta zona oeste de la península ibérica. La vaca, la fuerza motriz por excelencia. A partir de mediados del siglo XX cambiada en muchos lugares por mulas o por caballos. El agua, fundamental para poder reproducirse, para poder vivir. Zonas de cultivos para producir alimento, que sobre todo la base era el pan y las proteínas de origen vegetal. Pasto para los animales, madera y leña, euforizantes como el vino, el aguardiente, el tabaco, que nos colocaban un poco y nos hacían sentir mejor. Elementos para construcciones, energía, por ejemplo, el agua para moler, en fin, no sé, plantas rituales que son tan interesantes, materiales para construir aperos, medicamentos, ahí tengo el lagarto, que luego hablaré de él, que es un bicho fascinante. Arriba el café, que estas comunidades casi siempre requerían salir fuera del sistema de vez en cuando, sobre todo los hombres, que iban a hacer trabajos que se llamaban la golondrina, iban a segar y volvían después, se iban a las huertas de Sevilla, hacían contrabando, en fin, hacían trabajos para un poco redondear o para tener un poco de dinero en metálico, etcétera. Y luego estaba la gente que era como nosotros, o es como nosotros, ¿no? Que tiene que vivir, que tiene que emparejarse, que tiene esos ritos de galanteo para que vean que es una persona adecuada para reproducirse con ella. Me pongo en plan biólogo, no os ofendáis. Que tiene también miedos, que le gusta divertirse, que le gusta contar historias, que pasen cosas alrededor. Bueno, pues igual que nosotros, ¿no? Que hay gente que le está fastidiando, que tiene que pagar los diezmos o tiene que pagar al marqués de turno los impuestos. En fin, que tiene un manual en la cabeza de supervivencia, en ese caso, de sabe cuándo plantar, cómo adaptarse al territorio, a los mejores suelos, en cuanto a humedad y tipos de materia orgánica, a la temperatura, al año, en fin, todo eso tiene en la cabeza. He puesto un hombre, pero también puede ser una mujer, lógicamente, y es esa memoria que maneja un territorio entero, que lo nombra, lleno de topónimos, lleno de lugares, sabe cuál es el lugar mejor y peor. En fin, tiene una relación con los animales, que a eso voy, determinada, etcétera. Por supuesto que no todo el mundo era sabio, entonces, es como ahora. Hay gente más lista, gente menos lista, con mejor memoria, que se fija más, se fija menos. Por eso cuando vas yo he ido a pueblos y preguntas a seis abuelos o abuelas que hay en una solana, pues de repente uno sí sabe y se acuerda de los nombres de los bichos, de cómo se usaban, y otro pues no tiene ni idea. Porque igual su abuela sabía, o él se quedó con eso, o se fija, etcétera. O lo mira en una revista, eso pasó, voy a poner un poco de humor, pasó entraba un día que un hombre cura los cocos de las vacas. Como sabéis, imagino que todas, hay muchos ritos alrededor de las plantas y los rituales de los cocos.
que en teoría eso se transmite de manera oral, de unos a otros, así de manera muy mágica, que si lo cuentas pierdes el poder, etcétera. Pues en Traguntía un hombre conjuraba los cocos y le preguntamos y dijo, no, es que lo leí en una revista cómo se hacía, que es gracioso, la verdad. Bueno, en este contexto, como digo, en este mundo autosuficiente, en este mundo adaptado a un territorio, etcétera, con mucha gente viviendo, con animales adaptados y otros que habían desaparecido, vamos a analizar qué nos aportaba. Ahí tienes el gato. ¿Qué nos aportaban los animales ahí? ¿Qué aportaban? Pues, ya conté antes, fuerza, las vacas sobre todo, grasa y carne y muchas más cosas que luego que aportan los cerdos, luego lo contaré. Lana, imprescindible, porque gran parte de la ropa, como bien sabéis, la gente que está aquí, era de lana o de lino, eran los dos materiales más abundantes, y el cuero, pero sobre todo lana y lino. La leche de las cabras, que era vital, aquí no se bebía leche de vaca, por supuesto, la leche para los niños y las niñas era de cabra, y la piel fundamental para, por ejemplo, transportar el vino y el aceite. El perro, que era un animal que nos ayudaba a cazar, que protegía del ganado a los depredadores, que avisaba, que nos hacía compañía. Arriba el gato, que mataba ratones, importantísimo para las culturas agrarias que almacenan cereales. ¿Qué más tenemos por aquí? El conejo, que era una especie muy abundante, muy bien adaptada a ese tipo de cultivos y que se consumía mucho. La abeja, fundamental, porque tanto la miel como curativa como la cera eran fundamentales para ese mundo rural. El lagarto, con mogollón de aportaciones, tanto simbólicas, protectoras, medicinales y también como alimento, un alimento también importante en algunos momentos. ¿Qué más cosas? El búho real de arriba, que es un animal que nos indica un mal augurio cuando escuchas por la noche, estás indicando que va a pasar algo, que tengas alerta. El erizo, que es una cosa muy interesante. Hay mucha cultura alrededor del erizo, tanto como, sobre todo, protector, luego contaré, como alimento, pero es muy interesante porque de repente aporta un material que en ese medio rural autosuficiente, que tienes lo que tienes, no puedes comprar por internet nada, ni puedes irte a la tienda de la esquina porque no hay nada, tienes que buscarte la vida con lo que hay en tu medio, las plantas, las piedras, el barro, los animales. De repente el erizo aporta una materia que no se puede encontrar en la naturaleza, sino es con él, son los pinchos. Cuando se quería, por ejemplo, vedar, ¿sabéis lo que es vedar, no? Destetar un ternero, se ponía en algunos sitios de Salamanca y de Zamora un erizo seco, la piel de un erizo, en la cabeza del ternero, se ataba con una cuerda y cuando iba a mamar de su madre, la madre salía zumbando de allí porque le pinchaba. Bien, pues de repente un material que no encuentras así. Porque claro, si pones uno vegetal, probablemente se lo coma otro ternero o la vaca, con lo cual tienes que poner algo animal. Es como, por ejemplo, usar los piel de perro o de lobo o de tejón en los yugos de las vacas, en las mullidas de las vacas, que hay gente que busca un significado simbólico, que lógicamente es como muy fácil de entender, que si pones una mullida de piel de lobo en las vacas, pues es como algo protector, de un símbolo tremendo, y hay gente que dice que así los perros de casa no se comían la piel, que si la piel fuera de ternero o de cabra se la comerían los perros de la casa, y si la pones de lobo o de perro, pues no se la comen. Bueno, en fin, hay muchas teorías. ¿Qué más aportan? A ver, los buitres, por supuesto, eliminar las carroñas, eliminar los animales muertos de manera muy rápida, animales respetados, unidos, bueno, pues no agradables o no valorados de manera positiva, pero sí respetados y sí sabiendo que sin ellos habría mucho más enfermedades de las que hay ahora. Más cosas. El zorro, fundamental para cuentos, para cuentos morales, ¿no? Es un personaje abundantísimo, ¿no? Que si fuera una persona, pues igual era molesto hablar o molestaba a alguien que se hablase de una persona que era ladina, que era la que busca vidas, que era la que engañaba a todo el mundo, etcétera. Pero si ponías al zorro, pues era como más divertido, más fácil de entender. Luego hay animales como, por ejemplo, la lavandera, a la derecha del lagarto. Es un animal que ha generado un patrimonio cultural importantísimo a partir de nombres locales, vernáculos. La bandera blanca es el nombre, digamos, formal o pijo, urbano de la bandera. Motacilla alba es el nombre científico que tienen todas las especies, y luego hay 70, 80, 90 nombres vernáculos asociados a una especie pues cercana al ganado, que va delante de las vacas, cerca de la gente, muy graciosa,
blanca, que siempre es una buena cosa, que mueve la cola. Hay un mogollón de nombres alrededor de la lavandera. ¿Qué aporta eso? Pues joder, si tenemos ganas de reír, nos vamos al móvil y buscamos un vídeo de YouTube para echarnos unas risas, ¿no? Nos mandan un WhatsApp, un amigo, pues ellos con la lavandera se pasaban pipa, ¿no? Viendo cómo se enrollaba, cómo cantaba, cómo movía la cola delante de la vaca, etc. Luego hay especies que llegaban de África en primavera y que tenían más un canto... Bueno, voy a dejar de fondo porque no puedo pararlo. Son animales que están marcando momentos del año. Tened en cuenta que era un momento que no había relojes ni calendarios. El ciclo no era tal día o tal mes, sino... Se tiene que callar, en algún momento. Lo que eran las festividades religiosas y demás. Entonces, que llegase la bombilla y decía, joder, pues ya acaba el invierno, llega la primavera, se está marcando. Ya. Es que da pena, ¿no? Está tan bonita. Por ejemplo, hay muchos refranes agrarios que tienen que ver con la bubilla, que dice, cuando oigas la bubilla, ¿sabes cómo va estos refranes? Deja el arado y coge la gavilla, ¿no? Como diciendo, ya se acabó las labores de labranza y ahora ya prepárate para la recogida. Bueno, pues una especie muy abundante, muy bien adaptada a este medio humanizado, a estos agrosistemas modificados por los humanos y que tiene mucho patrimonio cultural. ¿Y qué decir de la golondrina? La golondrina, una especie sagrada que no se podía matar porque había quitado las espinas a Cristo, que igual marcaba que llegaba la primavera, que criaba cerca de las casas. Hay algunos dichos que donde hay un nido de golondrina no caen los rayos, era también protectora, también valía para curar enfermedades de la garganta, poniéndose el nido en el cuello, por ejemplo, con esa especie como de transmisión de lo sagrado, etcétera. Y luego con un canto que no voy a poner, con un canto muy chulo, que también tiene mogollón de traducciones muy bonitas, ¿no? Que los niños y las niñas, cuando cantaba la golondrina en el cable de la luz, no había cables, cuando cantaba en el alero del corral, pues traducían, ¿no? Perezosa por dormir, la mimanta en el telar, ellos iban traduciendo y era como un juego muy divertido para sobre todo los infantes y que sus padres, madres, abuelos transmitían a la siguiente generación y era como una cosa graciosa, ¿no? Llega la golondrina, se acaba el invierno, ya llega lo bueno, en fin, marcaba como momentos del año mejores. Bien, voy a hacer un análisis rápido por diferentes grupos de animales. Bueno, estos, como veis, son invertebrados en general, muy variados. Y si queréis que diga alguno, levantéis la mano y me decís, oye, habla de tal especie, ¿vale? Porque así, igual no digo todos, para ir más rápido y tengamos tiempo al final para poder hablar. El caballito de mar es una cosa muy curiosa, porque se ha recogido información que, por ejemplo, se usaba para proteger a los jinetes de las caídas. Lo ataban o lo cosían lo cosían incluso cuando lo cosían en la silla de montar y en teoría protegía las caídas de los caballos. Pero también hay algunos datos de que protegía enfermedades de la garganta y tal. Es curioso, pero claro, está asociado, es un símbolo muy fuerte el mar, sobre todo regenerativo, muy unido también a los niños y las niñas que están creciendo, etcétera. Igual que la concha marina también se usaba mucho gastada en plata como protectora, sobre todo de la infancia o de las parturientas o de las recién paridas, porque es un símbolo marino de fertilidad y también tiene esa semejanza al órgano sexual femenino y por eso está unido a la mujer. Es un símbolo muy femenino. A veces engastada en plata se llevaba colgado como un dije para proteger a los niños o las mujeres, o a veces se cosía la ropa, como por ejemplo en Navarra, o los sombreros llevaban esas caracolas cosidas a los sombreros como protectores. ¿Más? La araña se usaba mucho, la tela de araña, muchísimo. La tela de araña se usaba en gran parte de España para vendar heridas, o para curar heridas, quemaduras, a veces sucias, a veces limpias. Es curioso, porque depende de sitios, que buscaban una tela de araña limpia
y a veces se buscaba la del corral con polvo, pero se usaba muchísimo como venda. No había vendas, pues la telaraña. La mantis también es muy interesante. Aquí hay dos partes de la mantis. Una, su aspecto agresivo, que lo que hace es protegerte del mal, o sea, es agresiva y protege del mal, entonces usaba mucho como protectora. Se metía, por ejemplo, en una caña, en una rama de saúco vacía, se metía la mantis viva, se tapaba con dos taponcitos y se dejaba en la cama del enfermo o se llevaba encima para proteger. Y luego una cosa muy interesante son las ootecas, que son es una especie como de, no sé, como bolitas grandes que están en el campo, donde dejan sus huevos, que si la encontrabas sin buscarla, que además tiene el nombre eso de sin búsquela o sin búsqueda, depende de sitios, si la encontrabas tenía muchos usos, sobre todo para proteger a oídos, muelas, almorranas también, lo llevabas en el bolso o lo masticabas, era un elemento muy utilizado como medicamento, como medicina. La abeja fundamental, la abeja en algunos lugares, sobre todo en Galicia, que es muy interesante, mucha cultura de la abeja en Galicia. Se pensaba que eran almas que venían del purgatorio, que eran personas, que es tan bonito lo de las abejas, que de repente pensaban que eran la otra vida de una persona, un alma del purgatorio, un alma del cielo, y no se podían matar. Y como eran seres puros, se pensaba que eran vírgenes, estaban asociados a la religión cristiana. Cuando fueras a castrar la colmena, a sacar la miel, había que ir lavado un budo de ropa porque ellas no aguantaban el mal olor. Eran animales puros que había que tratarlas con higiene. La miel era tremendamente utilizada, más que como edulcorante, como medicamento, porque valía para todo tipo de friegas, todavía lo usamos hoy en día, aunque no sabemos bien si vale o no tomarte un vaso de miel con coñac o con leche o con limón, caliente para la garganta, mal no hace y está tan rica. Y la cera era fundamental porque era el único modo de tener luz dentro de las iglesias. Entonces, la cera está muy asociada a la religión. Hay una cera, la vela María, que se bendecía el día de Jueves Santo en el altar. Se usaba mucho para curar enfermedades, sobre todo del ganado. Se dejaba en casa luciendo o se dejaba caer la cera encima de una vaca enferma, la cera de la vela María para curarla. Era un animal muy importante la abeja. El caracol usaba mucho la baba para curar enfermedades, rozaduras. Todavía hoy en día hay teorías de que la baba sí que tiene Aquí estamos un poco entre la superstición, la parte empírica, y hay casos incluso que tienen base científica, que esto sí que vale para algo. He puesto la mosca también porque, como dije antes, los cocos eran una enfermedad muy habitual en el ganado, sobre todo vacuno. Cuando hacía la puesta la mosca en las heridas, había larvas, que sabéis todos que tienen un ciclo que luego se caen, pero antiguamente pensaban que había que conjurarlas, se hacían un mogollón de cosas distintas para eliminarlas. Y dejo para el último la mariposa blanca, que da título a la intervención, y la negra. Cuando estabas en casa, entraba una mariposa blanca de repente en casa, era una buena señal, que ibas a recibir una carta, que iba a llegar una buena noticia. A veces, si había un niño enfermo, era un ángel y el niño iba a morir. Pero generalmente estaba asociado con la pureza, con lo angelical y con lo bueno. Contrariamente a la negra, que cuando entraba en casa era señal de mal augurio. Igual a la izquierda que la silocopa, este moscardón, este himenóptero, que vemos en muchos sitios, que también cuando entraba en casa era una señal muy mala de augurio. Uy, se me queda el escorpión. Madre mía, el escorpión, cuántas cosas. El escorpión yo creo que es la especie multiusos en cuanto a invertebrados, porque valía para mogollón de cosas. Esta mezcla entre aspecto fiero con pinchos, que está muy asociado a los elementos protectores, y el veneno, le hace que sea como el multiusos de la tradición. Y se usaba para mogollón de cosas. Se lo comentaba a Emilio, porque yo tengo mucha información. No sé si tendré tiempo o habrá interés en hacer una publicación de unas actas, pero si alguien tiene interés, pues me lo decís. Yo os doy información porque tengo mucha y aquí no puedo contarlo todo porque me tiraría todavía más tiempo hablando. Entonces, como digo, esa mezcla, el escorpión valía para muchas. Se dejaba, por ejemplo, se metía una cosa interesante en los cencerros de las vacas, se quitaba el badajo, se metía el escorpión, se cerraba el cencerro con un corcho y valía para proteger o para curar enfermedades varias en vacas o en ovejas. A veces se metía en un carnero, en el carnero manso del rebaño, y protegía a todo el rebaño, por ejemplo, de la grosopeda.
el escorpión. Pero también se usaba, por ejemplo, para proteger a los niños que están creciendo, que están echando los dientes, se dejaban secos, colgados, la cola o parte de la cola, se machacaba y valía para curar un montón de cosas. Yo en Fornillos lo he visto usar frito en aceite de oliva, escorpiones vivos se echan en un aceite, se fríen, se coge el caldo y eso valía para curar la otitis, por ejemplo, lo usaban para otitis, pero usaba para heridas, para cicatrices, se dejaba el aceite en casa en un bote y eso valía para muchas cosas. Como digo, esa combinación de un bicho como con ese aspecto así como de agresivo y luego el veneno que es muy usado. En cuanto a los peces y a los anfibios, los peces son también muy interesantes. El pez, todos sabemos que es muy simbólico, unido a Jesucristo, el mar, etcétera. El mar, lo acuático como fuente de vida y de regeneración. Yo qué sé, por ejemplo, en la Sierra de Francia es muy habitual que los niños llevasen colgantes de plata, de peces con pececillos, protectores de la infancia, sobre todo de la infancia, también de los dientes, que saliesen los dientes bien, que hablara bien el niño. Se metían peces vivos en la boca, eso imagino que alguien todavía lo habrá hecho de pequeño, porque en Zamora se usaba mucho meter un pececillo, una bermejuela en la boca de los niños que no hablaban bien para que hablasen mejor o que arrancasen a hablar. Eso se lo hicieron a mi amigo Guti y fijaos cómo ha acabado. Guti, con lo del pececillo en la boca que le metió la abuela. La anguila también se usaba mucho, por ejemplo, para curar, para las embarazadas o para recuperar a las parturientas. También es muy interesante elementos de predicción del sexo de los niños, las niñas o las vacas, es echar la espina de un pez al fuego, si salta va a ser varón o macho, si no salta va a ser hembra, tal. Es muy interesante y muy curioso, muy alejado. Y luego es muy interesante también en los cuentos tradicionales, los peces, ese diálogo entre el pez y el pescador, él le pide cosas. Aquí en Zamora está el milagro de San Atilano, del anillo, etcétera, que es una leyenda muy habitual en toda Europa, no es que sea exclusiva de Zamora, sino que es tan antigua que abarca gran parte de Europa, o tirar un objeto al agua, que al cabo de unos años todavía lo encuentres dentro de un pez. Los anfibios, pues también muy interesantes. Las salamandras estas están asociadas desde la tremenda antigüedad con el mal, el veneno, la noche, etcétera. Era frecuente en algunas zonas del norte de Zamora y de León, cuando ibas a beber a una fuente, soplar 3 veces o hacer la señal de la cruz y había un conjuro que se hacía para eliminar el veneno del agua, para evitar que te envenenara, por ejemplo. El sapo se usaba muchísimo, también como curativo, muy interesante. Y la rana esa verde, la hila, también se usaba mucho como curativa. Se metía, igual que la mantis, en un bote, hasta que se secaba para curar de todo tipo de cosas, en el ganado o en la gente, o se espachurraba y te sentabas encima, tenías almorranas, por ejemplo, tengo una rana, bueno, eran elementos bastante importantes. El sapo tiene esa doble visión, el veneno, que le hacía un animal peligroso, de mal agüero, y a la vez también curativo. En cuanto a los reptiles, pues también de todo, claro. Ahí el lagarto destaca porque valía para todo, la quijada era protectora para niños que estaban echando los dientes o para enfermedades, la mandíbula de abajo. También, por ejemplo, se ponía en majadas de ovejas para proteger del lobo en Extremadura, las quijadas del lagarto clavadas encima de las majadas para protegerlas de los ataques, la cabeza de la víbora cortada y engastada en plata o cortada con un cuchillo de plata daba muy buena suerte, protectora tremenda. El lagarto es que tiene, yo qué sé, 20, 30 secciones, desde con alimento curativo, la piel se arrancaba en vivo para curar de todo. Era muy simbólico, era el amigo de los hombres y el enemigo de las mujeres. Te avisaba venía una serpiente, te daba con el rabo para que te despertaras. También tiene una connotación sexual, se usaba como filtro amoroso en Extremadura, porque tiene una unión con el órgano sexual masculino. Yo qué sé, no sé, es que tiene la cola daba muy buena suerte, llevaba mucha gente la cola de lagarto, se decía lagarto, eso ha llegado al siglo XXI, ¿no? Cuando oían una culebra o un coche fúnebre. En Salamanca había un rito que se ponía, cuando una cosa se perdía, te escupías en la mano, dabas un golpe, decías lagarto, que encuentres lo que estoy buscando, y donde saltaba la saliva,
pues por ahí tenéis que buscar el objeto perdido. No sé. También la serpiente era tremendamente utilizada como medicamento, la cabeza protectora. Por ejemplo, la muda, sabéis que las serpientes para crecer tienen que mudar la piel. La muda se usaba mucho como curativa de la gente, se hacía caldo, se mezclaba con pan, para las vacas se daba, para las cerdas, por ejemplo, se daba en el pienso. La muda de serpiente era muy habitual en los medicamentos, como protectora. También alimento, así como el bastardo, que es esta especie tan grande, a veces como alimento de personas como ya en el límite de la supervivencia, aunque en algunas zonas de Salamanca era como un alimento de quintos, así habitual, pero bueno, lo normal era no comérselas. Y se me olvida algo de la culebra. Y luego hay muchos mitos, tanto lagarto como culebra, asociados a seres fantásticos como los cuélebres, los basiliscos, por ejemplo, los dragones, etcétera. Por eso era más parecido a esos animales, esos seres míticos que llegaban a estas zonas tan perdidas, sobre todo con la religión cristiana. El príncipe lagarto del título de la charla es porque hay una historia muy bonita en Hinojosa y en algún pueblo más de la Ribera Salmantina, de un príncipe lagarto, un lagarto encantado, que en realidad era un príncipe, que estaba bajo una peña, que estaba esperando que pasara una moza por allí, se ponía una flor en la boca y si dejaba que el lagarto fuera por encima de ella y le arrancase la flor de la boca, se convertía en un príncipe maravilloso. Y bueno, parece que ninguna moza aguantó el lagarto gigante por encima de ella. El galápago también era un alimento importante en algunas ocasiones. La concha también valía para curar enfermedades. En la concha, ese hueco, se metían ramas de fresno con vinagre para algunos conjuros y demás. Las aves también dan mogollón de historias, que no voy a contar así. Y aquí destaco la gallina. La gallina era un animal muy importante para el medio rural, tanto porque producía alimento como huevos y carne, pero también valía para curar un montón de enfermedades, todo tipo, la hiel, la grasa, la carne, los huevos, las plumas, la gallinaza se usaba también como remedio curativo, tremendamente importante en el medio rural. El canto del gallo, la simbología del gallo como unido a lo masculino, a lo protector, a lo valiente, la hembra que no tiene esa simbología, pero que tiene muchos más usos, ya os digo, muy importante. Sobre todo era curioso, era la gallina negra. Cuando ya querías que el efecto fuera fundamental, se buscaba un huevo de gallina negra, una pluma de gallina negra para curar una enfermedad importante. Por ejemplo, el culebrón, herpes zoster, que tan frecuente es por aquí, que se curaba a veces con tinta. Bueno, a veces no, aún se sigue curando en algunas zonas de Salamanca y Zamora, con tinta en una pluma de gallina negra que te iban haciendo unos símbolos encima del herpes. Ya sabes que hay un mogollón de historias que no voy a contar porque no me da tiempo, pero, por ejemplo, la becada de abajo se usaba el pico para curar los oídos, el pico de becada se metía para curar los oídos. La perdiz también con mucha cultura de animal maldito, porque había revelado que se iba la huella de la burra de la Virgen María de San José en la huida de Egipto, iba cantando van por ahí, van por ahí, van por ahí. Entonces, por eso Dios la condenó a morir ahorcada, por eso se cazaba tanto con lazos de crines de caballo, en fin, mogollón de cosas interesantísimas. Por último, los mamíferos, que son quizá los que más concentren los remedios mágicos alrededor de ellos. Entre los salvajes destaca el lobo, por supuesto. El lobo es una pasada. O sea, hace poco han publicado un libro aquí unos conocidos y amigos zamoranos sobre remedios del lobo y es bestial. O sea, todo valía para curar del lobo. Desde el excremento, en la Sierra de la Culebra, por ejemplo, usaba para curar nubes en los ojos, los pelos debajo de la barbilla, costillas, hígado, pelos, carne. En fin, es un auténtico catálogo de remedios tradicionales, la tráquea para pasar alimentos del ganado, cereales para curar, y luego además todo tipo de simbología, del mal también, todo tipo de historias que iban quedando de padres a hijos. A mí me atacó el lobo las ovejas en tal día, yo estaba en tal cosa que le pasó a una niña de 8 años y que se recuerda cuando tiene 80, te lo cuenta como si lo hubiese vivido. O sea, un animal tan potente, el último reducto de esos grandes depredadores,
que extinguimos a la mayoría de ellos, como conté al principio, los leones, los leopardos, las hienas, los osos, esos los extinguimos y quedó él, de milagro, como digo, por su capacidad de adaptación, por sus diferentes capacidades ecológicas, se quedó aquí y digamos que concentra gran parte de simbología de los grandes depredadores. Muy, muy interesante el lobo, con mucho patrimonio interesantísimo. El ciervo, muy interesante, por aquí tan desaparecido que en los cuernos de ciervo se usaban como si fueran los cuernos de unicornio. Entonces se vendían los cuernos como protectores, se hacía polvo con ellos, se decía que era polvo de unicornio para curar, etcétera. El ratón, una cosa muy curiosa, el ratón no era un alimento, pero era un remedio para curar, por ejemplo, a niños enfermos, darles de comer ratones sin pelo, recién nacidos, se freían, o se guisaban y se los daban a comer a algunas enfermedades para curarlos. El topo, muy, muy interesante, porque para mujeres con varices se usaban las patas traseras del topo que se metían en las medias como curativos o protectores. El tejón también muy, muy unido a las comidas rituales de mozos, de tránsito entre la niñez y la madurez, el matar un tejón, o cuando lo matabas reunías a los amigos, sobre todo amigos, para comérselo, muy, muy interesante. El perro, con mogollón de historias, en parte heredadas del lobo, como no había lobos en las zonas, muchas zonas de España, pues el perro a veces tenía su papel. Y, por ejemplo, se llevaban colmillos de perro como elementos protectores, a la vez que antiguamente se llevaban de lobo y luego se llevaban de perro. Pero también, por ejemplo, se comían perros pequeños también para curar algunas enfermedades, por ejemplo. O se hacían tambores con su piel. La vaca también tiene un montón, no solamente productora de trabajo, de carne y de leche, sino un montón de remedios con todo tipo, el pelo, la grasa, bueno, tremendamente importante, sobre todo los animales negros y sobre todo también los toros. El cerdo también, un catálogo de curación de enfermedades, el cerdo. Y el gato negro, el gato, como sabéis, llegó más o menos hace unos 3.000 años a España, procedente de África, para proteger de las casas a los ratones, y también está muy unido a diferentes supersticiones que todavía llegan hoy en día, ¿no? Aquí sabemos que está unido a la brujería, al gato negro. Por ejemplo, se usaba mucho en Villarino, en Fermoselle, todavía hasta tiempos recientes, cuando veían en la cuadra de la mula un gato negro que entró por la gatera, estaban horrorizados porque pensaban que la mula se iba a morir, etcétera. O sea, ha llegado hasta nuestros días el color gato negro. Un animal misterioso, que se cuela en todas partes, etcétera. Bien, ¿qué une todas estas especies que tienen esta capacidad protectora o curativa? Pues diferentes cosas, ¿no?, que todos sacaremos, ¿no? A veces que son agresivos, que tienen las mandíbulas muy fuertes, que son muy poderosos, que tienen veneno, que tienen cuernos, que es una cosa muy, muy extraña, que producen la miel, las telas de araña, en fin, elementos curiosos que usamos para proteger o para curar. El color blanco. Podríamos hacer una lista como de 20 o 30 cosas que unen, ¿no? El que llega en primavera con ese símbolo de renacimiento, el que está asociado al agua, también como algo de producción y regeneración, el águila unida a una simbología muy fuerte, muy generalizada, unida a la valentía, a un linaje noble, etcétera. Todavía llega hasta los escudos o los símbolos de equipos de fútbol, por ejemplo. El veneno también muy importante, en fin, el que se entierre y aparezca de repente asociado a la noche, también muy importante. Por ejemplo, la tierra de toperas, sacada por los topos para curar vacas enfermas, como ese elemento extraño que saca un animal del interior de la tierra hacia afuera, en fin. Y para acabar, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, quiero hacer un pequeño epílogo y preguntarme y preguntaros, ¿para qué vale todo esto? Imagino que a lo largo de estas jornadas esto surja muchas veces, ¿no? Cuando hables tú, te dirás, ¿para qué vale esto, no? ¿Para qué vale hablar de las piedras, de las cruces, si el contexto socioeconómico ha cambiado mucho, ¿no? ¿Para qué vale esto? Y pongo el ejemplo de este mochuelo y de la oveja. El mochuelo es una especie, veis que cada tiene de listo, ¿no? Claro. Pues el nombre científico es Athene noctua,
Atene se opusieron los griegos porque está asociado a la diosa de la sabiduría griega. Se fija, como dice el chiste, ¿no? No habla, pero se fija mucho, ¿no? Como en la novela. Además, es una rapaz que no es nocturna, sino que es más bien crepuscular, con lo cual no está asociada a la noche, sino más bien al atardecer. Y luego tiene un maullido, que no voy a poner aquí el sonido, un maullido que parece que es como un maullido de un gato o de un niño, ¿no? Bueno, el mochuelo engloba, también tiene muchísimo patrimonio importante. Era un alimento importante en algunos momentos de la época de la posguerra, por ejemplo. Los pollos de mochuelo se cogían bastante. Era también curativo, sobre todo para niños que no crecían bien, que es inapetentes o para parturientas. Era también indicador de cambio de que llegaba la tarde, con ese canto suyo. No tenemos reloj, pero como canta el mochuelo, pues ya sé que tengo que ir como para la casa porque ya llega la tarde. También da lugar a muchos cuentos muy chulos. El niño que iba a llevar la comida a los segadores y que alguien le decía encima de un olivo, mío, 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 y el niño estaba asustado, ya le dejó ahí la cesta encima. O en Sayago el cuento del mochuelo de la pagañera, ¿no? El chotacabros, que le pide cada año cuando vuelva, paga lo que debes, porque le vendió unos bueyes al mochuelo y no se los acaba de pagar. Bueno, es un animal muy, muy asociado a esa cultura agraria y que ahora, curiosamente, está prácticamente desaparecido. Es una especie que ha desaparecido muchísimo, sobre todo por varios factores. Primero, el uso de herbicidas que se cargan gran parte de su dieta, que son grandes insectos. Segundo, el cambio agrícola, el abandono, que da lugar a manchas más forestales en vez de zonas agrícolas. Y de hecho, donde se mantiene más el mochuelo es en la zona de Tierra de Campos, en Zamora, más que en las zonas más pobres del oeste. De hecho, hay algunas iniciativas pagadas con dinero público que intentan recuperar olivares, volverlos más ecológicos, usando el símbolo del mochuelo y asociando el mochuelo, la imagen del mochuelo, a producciones de aceite, pues de manera más sostenible, más como antes, etc. O sea, también tiene un poder simbólico actual que indica que si hay mochuelos, el uso, este aceite que yo voy a elegir en la estantería, es un aceite producido de manera más consciente y responsable, y yo, como lo soy, y puedo pagar la diferencia de precio probablemente con uno de marca blanca, pues lo elijo, digamos. O sea, es el símbolo de un tipo de producción distinta a lo que hasta ahora nos habían vendido que era lo normal, que era intensificar, usar agroquímicos para aumentar la producción. Como digo, sigue siendo un animal simbólico. Y tenemos la oveja que todos sabemos que los cristianos somos de una religión de pastores asiáticos, con lo cual la oveja está muy unida a nuestra, como se dice ahora, ADN, que es gracioso, está muy unido a nuestro ADN la oveja, con todo lo que supone, la lana, la carne, los quesos, etcétera, y que es un animal que está desapareciendo también, igual que el mochuelo en muchos pueblos, porque la ganadería extensiva no es rentable y no hay gente que siga con ellas. Y además hay una mayor sensibilidad hacia la crueldad con los animales, hacia hacerles daño, hacia comerlos. Ha habido un cambio radical de relación con los animales. Lo que era normal, que era matar el cerdo, matar la gallina, matar el perro para hacer un tambor, menos normal ya, pero bueno, también se hacía. Comerte los ratones para curarte. Esa relación, bueno, no sé si natural, por lo menos más natural ecológicamente que la nuestra, está cambiando, y el auge de la población urbana, alejada de manera bastante suicida de las raíces de la tierra, hace pues, que comerte un cordero parezca una auténtica barbaridad. Y si no hay consumo de corderos o de prendas de lana, pues las ovejas también se extinguirán.